Vamos a imaginarnos un momento en el futuro. Es septiembre de 2025. El T-Mobile Arena de Las Vegas está, vibrando. Se siente la energía. Totalmente. Terence Crawford acaba de derrotar a Saúl Canelo Álvarez. Se convierte en campeón mundial. Y en medio de toda esa euforia, en la esquina de Crawford, hay un hombre celebrando con una calma intensa. Su entrenador, Esaú Diegues. Exacto. Su nombre sonó muchísimo después de esa pelea. Pero la historia de cómo llegó él a esa esquina es para mí mucho más fascinante que cualquier campeonato. Es que es una historia que empieza hace más de 3 décadas. Y no en un gimnasio de élite, para nada. No. Sino en la Sierra de los Cuchumatanes, en Huehuetenango, Guatemala. Esaú llegó a Estados Unidos con el sueño de ser él quien levantara el cinturón. Y no lo logró. No lo logró. Y sin embargo, se ha convertido en una figura clave del boxeo, un mentor para decenas de jóvenes en Omaha, Nebraska. Hoy vamos a sumergirnos en un artículo increíble de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com para entender todo su viaje. Sí, porque la pregunta que a mí me deja esta historia y que quiero que exploremos a fondo es, ¿qué pasa cuando el único sueño que te impulsa, se rompe? ¿Cómo te reconstruyes? Uf, qué buena pregunta. Este artículo nos da unas pistas fascinantes sobre cómo un fracaso personal puede convertirse en una misión de vida mucho más grande. Para entender al entrenador, creo que hay que viajar en el tiempo. Sí, hay que conocer al joven de Varillas, Huehuetenango. El artículo nos sitúa en su infancia y su primer encuentro con el boxeo es casi de película. No hay entrenador, no hay reglas. Solo unos guantes y la calle. Y me parece clave empezar por ahí porque su conexión con el deporte no fue una decisión, digamos, calculada. Fue algo visceral. Completamente. El artículo recoge una de sus memorias que lo ilustra perfecto. Él cuenta y cito: mis hermanos se ponían a pelear. Consiguieron unos guantes, no sé de dónde, y yo me los ponía para pelear con los cuates del barrio. O sea, no es una academia, es un juego, es un reto entre amigos. ¿Y qué juego? Dice que salían con los ojos morados, pero en lugar de alejarlo, esa dureza lo atrapó. Hay una frase suya que es la esencia de todo. Es casi una declaración de principios. Dice, me gustaron los trancazos, y me siguen gustando. Increíble. Me pregunto qué te dice eso de un niño. No es solo la competencia, es la prueba física, la resistencia al dolor. Yo creo que habla de un carácter forjado en la adversidad. No ve el golpe como una agresión, sino como un desafío que hay que superar. Y esa es una mentalidad que define toda su vida. Claro. Pero, y esto es importante y el artículo lo detalla muy bien, no se quedó en la pelea callejera. Había una ambición detrás de esa pasión. Buscó formalizarlo. Exacto. Buscó entrenadores en Guatemala. Primero con César Ochoa, en su pueblo. Luego se fue a la cabecera de Huehuetenango en el 88, con Mike Nápoles. Y ya en el 92 llegó a Quetzaltenango a entrenar con Remigio Chihuil. O sea, antes de siquiera pensar en migrar, ya estaba invirtiendo en su sueño, ¿no? Buscando a los mejores maestros que podía encontrar en su país. No era un capricho. Para nada, era un plan de vida. Y con ese plan, a los 20 años, en 1993, aterriza en Los Ángeles. Y aquí es donde la historia da un giro, Un giro dramático. Llega con la mentalidad de un atleta enfocado 100% en su meta, pero se estrella de frente con la realidad del inmigrante. El sueño contra la supervivencia. Tal cual. Es que la forma en que lo narra es brutalmente honesta. Su confesión es algo que, estoy segura, resuena con miles de personas que han migrado. De acuerdo. Yo no sabía que había que pagar renta, biles, transporte. Pensé que iba a ser como en Guatemala. Wow. Es el despertar a una realidad donde el ring tiene que esperar. Porque primero hay que comer y tener un techo. Esa dualidad debe ser durísima. Por un lado, el trabajo para sobrevivir, que en su caso era en una fábrica de costura. Y por otro, la pasión que no se apaga. El artículo lo capta en una frase que refleja una determinación casi obsesiva. ¿Cuál? Cualquier oportunidad que tenía para escaparme de la fábrica, yo me iba a entrenar. No es un hobby, es una necesidad vital para él. Pero es en esos gimnasios de Los Ángeles donde se encuentra con un golpe todavía más duro que los económicos. Sí. Se topa con el lado oscuro del boxeo profesional. Aquí es donde su sueño de verdad empieza a gritarse. Se da cuenta de que no todo es sobre honor y habilidad en el cuadrilátero. Y su reflexión es muy lúcida. ¿Qué es lo que dice? Es un deporte, pero también es un negocio.
descubre que hay entrenadores a los que no les importa el bienestar del peleador, sino el porcentaje que van a ganar. Qué fuerte. Lo mandaban a pelear sin la preparación adecuada, contra rivales muy superiores, solo para cobrar su parte. Eso debe ser devastador, poner tu cuerpo, tu salud, tu futuro en manos de alguien que te ve como una mercancía. Me pregunto qué tan común es eso en el mundo del boxeo. Lamentablemente mucho. La historia del boxeo está llena de casos de explotación. Los peleadores, sobre todo los que vienen de entornos vulnerables, a veces son vistos como activos con una vida útil limitada. Claro. Lo que hace única la historia de Esaú no es que haya sufrido esa desilusión, sino lo que hizo con ella. Podría haberlo destruido, hacer que odiara el deporte para siempre. Espera. Acabas de decir algo que es clave, porque aquí es donde la historia cambia de rumbo por completo. Ajá. Esa experiencia tan amarga no es el final de su carrera, es el nacimiento de su verdadera vocación. Hay una cita en el artículo que me parece la piedra angular de todo su legado. A ver. Gracias a Dios pasé por eso, porque ahora cuido a mis peleadores y no permito que pasen por lo que yo pasé. Esa frase es un juramento. Es el momento en que el peleador herido decide convertirse en el protector. Exacto. Toda su filosofía como entrenador nace de esa cicatriz. No es una teoría de un libro, es una lección aprendida a golpes, literal y figuradamente. Su propósito ya no es ganar un cinturón para él. Ahora es crear un escudo para otros. Justo eso. Entonces, tiene esta revelación en Los Ángeles, esta especie de juramento para proteger a sus futuros peleadores. Pero, ¿cómo pasa de ser un boxeador desilusionado en LA a un mentor en Omaha, Nebraska? Parece un santo enorme, ¿no? Geográfica y profesionalmente, sí. Es un cambio de escenario que redefine su vida. Llega a Omaha en 1999 y, según cuenta el artículo, entra a un gimnasio local. Pero ya no entra con los ojos de un peleador buscando una oportunidad para sí mismo. Entra con otros ojos. Sí, con los de alguien que ha aprendido a ver las necesidades de los demás. Y lo que ve, lo cambia todo. El artículo lo describe de una forma muy sencilla, pero muy potente. Su observación es: había muchos muchachos y muy pocos entrenadores. Y en ese vacío, en esa necesidad, él encuentra su nuevo ring. Ya no se trata de él. Decide colgar los guantes. Saca su licencia de entrenador y empieza como asistente. Y su misión inicial es muy de base. No está pensando en campeonatos mundiales. No, para nada. Su objetivo, y lo cito, era ayudar a los niños a sacarlos de los vicios. Quería ofrecerles la disciplina y el enfoque del boxeo como una alternativa a la calle. Usar el deporte como una herramienta social. Pero aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque ese espíritu competitivo, el del niño al que le gustaban los trancazos, Ese no se había ido. no se había ido, simplemente se estaba transformando. Su ambición no desapareció, solo cambió de objetivo. Exactamente. Él mismo narra esa evolución en su mentalidad, y es fascinante. Dije, voy a ser uno de los mejores entrenadores de la ciudad luego del estado. Pura ambición. Y ahora, gracias a Dios, nos hemos codeado con los mejores del mundo. Esa hambre de ser el mejor seguía intacta, pero ahora la canalizaba a través de sus pupilos. Su éxito era el éxito de ellos. Claro. Y entre esos pupilos, en ese mismo gimnasio de Omaha, había un adolescente de 14 o 15 años que observaba todo. Un chico llamado Terrence Crawford. Él mismo. El artículo revela que su relación no es un contrato reciente de estrella-entrenador. Se conocen desde hace más de 20 años. Hay hasta una foto antigua de ellos juntos que lo prueba, ¿no? Sí, y ese es un punto fundamental para entender la confianza que se tienen. No es una relación de negocios, es una relación forjada en el trabajo diario durante 2 décadas. Crawford vio el método Diegues desde que era un niño, y el propio Esaú cuenta por qué Crawford lo eligió para su esquina cuando se hizo profesional. Le dijo: Esaú, quiero que estés en mi esquina. le gustaba la forma en que yo entrenaba. Es una elección basada en el respeto profundo por un método y una persona. Eso me lleva a la pregunta inevitable. Entiendo su motivación, pero la motivación no gana peleas de campeonato mundial. El artículo habla de su método. Más allá de la disciplina, ¿qué lo hace diferente? Creo que su principal diferenciador es que su método va más allá de lo técnico. Es toda una filosofía de vida. ¿Cómo así? Su principio rector es una pregunta que les hace a todos. Primero hay que decidir qué queremos en la vida y después actuar. Es una llamada a la claridad y a la responsabilidad.
No puedes entrenar como un campeón si no has decidido serlo. Exacto. Y parece que no tiene pelos en la lengua para transmitir ese mensaje. Me fascina cómo mezcla la exigencia del alto rendimiento con sus raíces culturales. Totalmente. Hay una cita que lo pinta de cuerpo entero. Dice, cuando se quejan de lo fuerte de esta vida, les digo, yo no te fui a llamar, vos solito llegaste. Directo. Como decimos los chapines, hacele huevos. Esa frase es oro, es tough love con identidad cultural. Les exige al máximo, pero desde un lugar de autenticidad, hablándoles en un código que él entiende perfectamente. Pero su enfoque es integral, ¿no? Increíblemente integral. Les enseña a manejar la psicología del éxito y del fracaso. Sabe que una derrota puede hundir a un peleador. Pero también que un triunfo puede volverlo complaciente. Y llevarlo a la ruina. Les enseña a saber llevar los golpes de la vida, levantarse y seguir. El artículo da detalles muy específicos, como el tema de la dieta. Me dejó impactada. 0 carnes rojas durante los 6 meses previos a una pelea. Es un nivel de disciplina monástico. Él mismo dice que ha visto carreras destruidas por un antojo, por un churrasco. Y contrasta esa dureza en la disciplina con una suavidad sorprendente en la comunicación, ¿verdad? Si en un deporte tan rudo y lleno de gritos, él tiene una política muy clara. Lo explica así. Yo no soy de decir malas palabras. Con buen lenguaje le puedes llamar la atención a un boxeador. Y al final les dice. Al final, a quien van a golpear esa voz, les digo. Ahora lo veo todo conectado. Su comunicación respetuosa, el cuidado por el peleador, la exigencia en la dieta. Toda su filosofía es una reacción directa a lo peor de la industria que él sufrió en Los Ángeles. Es exactamente eso. No es solo un método, es una enmienda a todo lo que está mal en el negocio del boxeo. Empodera al peleador, lo hace responsable, pero siempre desde el respeto, no desde el abuso. Cada regla de su gimnasio es una respuesta a una herida del pasado. Protege a sus peleadores de la explotación, de la mala gestión, de su propio ego. Les da las herramientas que a él nunca le dieron. Y por eso su sueño no murió. No, solo se pospuso y se magnificó. Y ahora ese sueño magnificado tiene una fecha y una bandera. Su meta ya no es solo formar campeones, sino formar a un campeón muy específico. El artículo lo deja clarísimo. Sí, es el cierre de un círculo perfecto. Él declara, mi sueño y gran objetivo del 2026 es tener el primer campeón mundial. Y lo más increíble es en quién está enfocando esa energía. En el boxeador guatemalteco Lester Martínez. Ha estado apoyándolo, asesorándolo. Es como si el sueño que nació en Huehuetenango y se frustró en Los Ángeles ahora regresara a sus raíces. Para cumplirse a través de un compatriota. Es una historia de redención personal que se convierte en un proyecto nacional, por así decirlo. Pero lo que más me impacta del artículo es que su idea de legado va más allá incluso, de ese cinturón de campeón mundial. Totalmente. Él lo dice con una claridad que emociona. Quiero dejar un legado, un ejemplo para las generaciones que vienen atrás. Y lo demuestra con hechos. Claro, el artículo cuenta que hace poco viajó a Varillas con su esposa e hijas. Y no fue solo un viaje de vacaciones. No, las involucró en actividades benéficas. Quería enseñarles de dónde viene y la importancia de compartir el éxito. Quería que entendieran que la verdadera victoria no es acumular trofeos, sino levantar a tu comunidad. Y esa es la victoria definitiva de Esaú Diegues. Su campeonato no lo ganó con los guantes puestos. Lo gana cada día en ese gimnasio de Omaha. Lo gana manteniéndose fiel a su fe, a sus raíces, y lo gana al transformar la desilusión de su juventud en la mayor fuente de inspiración para una nueva generación. Es un triunfo que ningún juez puede arrebatarle. Definitivamente. Gracias por acompañarnos. Este relato inspirador, que tiene esa fuerza de pelear, literalmente, por grandes objetivos, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. También es posible apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención. Esta historia nos deja inspiradas y con esa misma motivación que Esaú da a sus pupilos. Prepárate, cuídate, con disciplina, esfuérzate, lucha por tus objetivos. ¡Qué gran mensaje para la vida diaria! ¡Hasta la próxima!